La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre Dios en Puerto Maldonado. Son las emisoras dominicas del Perú. También tenemos otra red de radios amigas, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio San Valentín en Lampa, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV nos pone en sus pantallas, AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo para que usted pueda escuchar este programa. Y además también estamos en las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa. También nuestra página web. Nuestra página web es www.radiosantarosa.com.pe. Listos para compartir el programa. Y hoy día es 24 de enero del año 2022 y vamos a saludar a Rosa María Palacios en breves instantes que nos trae mucha información, sobre todo para comentar la entrevista que el día de ayer ofreció el presidente de la República al periodista Nicolás Lucar de Radio Exitosa. Y hoy día el presidente también va a ofrecer otra entrevista a un medio internacional. Vamos a ver qué es lo que dice el señor presidente de la República. Ya con eso serían 3 entrevistas que ofrece el presidente, pero vemos pues que tiene solamente algunas ideas y con eso da vueltas y vueltas y vueltas y no aterriza. Pero bueno, vamos a estar atentos a lo que diga el señor presidente de la República. También sobre el tema de Repsol. Ayer escuchamos al presidente de Repsol, al señor Jaime, en Televisión Nacional, dando una explicación que de verdad no convence absolutamente nada. Y también la primera ministra, a la señora Mirta Vázquez, se refirió al tema. Todo esto lo va a comentar Rosa María y vamos a compartir con ella en breves instantes. Me dicen que está acomodando la cámara para poder compartir con ustedes este momento. Hay que decir hoy día, por ejemplo, el diario La República trae que Repsol había cometido ya antes 32 infracciones por malas prácticas. Según el titular de La República, la UEFA la ha sancionado a Repsol varias veces. No es la primera vez que la empresa de hidrocarburos ofrece a las autoridades información inexacta y no atiende de forma correcta una emergencia, según los informes de la Organización de Evaluación y Fiscalización Ambiental. De todo esto y otros puntos más, porque no solamente es en el mar de Ventanilla que tenemos eso, sino en otras partes de nuestro Perú, va a estar hablándonos Rosa María Palacios, a quien saludamos en esta mañana de lunes 24 de enero. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Por fin, perdón, ¿me está escuchando? Sí, perfectamente. Ya, pensé que estaba con el micro apagado, pero es al otro lado donde está con el micro apagado. Tenemos que empezar, como siempre, la semana y la mañana, no solo saludando a nuestra audiencia, sino también dando lectura a las menciones de los auspiciadores de este programa. Y empezamos con Pontificia Universidad Católica del Perú.
Somos la primera universidad peruana en alcanzar el puesto 13º en América Latina, según el ranking QS Latam 2022, gracias a una formación de calidad internacional que transforma nuestro país. Pontificia Universidad Católica del Perú. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, endoscopía, colonoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y verdad. El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Colegio Santo Tomás de Aquino, de los Padres Dominicos, ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2022 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-118509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 129 años formando en valores cristianos. Muy bien, estos han sido nuestros auspiciadores. No tendremos ningún otro, por si acaso. Por lo menos nos gustaría tener, pero no tenemos. A ver, efectivamente, hoy vamos a tener un programa muy interesante. Tenemos dos invitados, ¿verdad? Así es, Rosa María. Vamos a estar con Leonardo Tello, director de Radio Ucamara. Va a estar con nosotros en un ratito, muy temprano, en unos minutos. Y luego vamos a estar con Úrsula Indacochea, directora del programa Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso con sede en Washington, para hablar de la elección del TC. Y con Leonardo Tello vamos a hablar de otros derrames, de los que suceden en Loreto y que preocupan mucho a los obispos católicos amazónicos. Porque, claro, todos están muy preocupados por lo que pasa en el mar, pero ellos dicen hace años que convivimos con esta situación y parece ser que tiene que pasar en el Callao, ¿no? Y afectar el norte chico de Lima para que sea una noticia pues relevante, ¿no? Claro, lo del mar de Lima puede ser mucho más contundente, más grande, más visible, ¿no es cierto? Pero lo que sucede en Loreto, en Madre de Dios, en Pucallpa, en Ucayali, digamos, está sucediendo desde hace mucho tiempo, con poca o muy poca atención. Sobre Repsol, varias cosas. Ayer Mónica Delta hizo una entrevista al CEO de Repsol de Relapasa, me parece, de la refinería de La Pampilla en Lima, porque Repsol del Perú es una empresa que tiene sede, me parece que en Holanda, que es dueña a su vez de Relapasa, que es Refinería de La Pampilla S.A., que es dueña en un 92% de Refinería de La Pampilla S.A., el resto son acciones chicas que me parece que tienen una cotización en bolsa. Pero a su vez, Repsol del Perú es de propiedad de una empresa que se llama Repsol, que efectivamente tiene sede en España, pero que es de propiedad de unas 40 compañías en el mundo, muchos fondos de inversión muy grandes. Y ahora leía que el principal accionista de Repsol del mundo, de la cual
Repsol del Perú subsidiaria, es el fondo de inversión JP Morgan. O sea que son fondos de inversión más que personas individuales las que son propietarias de la refinería de Pampilla. Aunque a usted le parezca increíble. Ayer el CEO salió y hubo cosas, Abel, que por falta de tiempo creo que no se le preguntaron. Me encantaría preguntárselas, porque son muy inconsistentes en sí mismas en el relato que cuenta. Todavía no hay una historia bien contada, oficial, con peritajes, etcétera, que determine qué fue lo que pasó. La empresa alega una circunstancia inesperada e imprevisible, o Sinermin tiene otra hipótesis que es más bien imputable a la falta de mantenimiento, a la falta de pericia en la maniobra, en fin, puede ser un problema de negligencia, impericia o dolo. Ahí todavía tiene que probarse, el dolo se tiene que probar también, y la negligencia también. El daño no tiene que probarse, eso es lo que a veces no se entiende. El daño es objetivo y tiene que ser reparado. Pero la culpa, ¿no es cierto? Dolo, culpa, negligencia, sí admite, ¿no es cierto?, la reconstrucción de qué fue lo que pasó. Y hay varias cosas, como reitero, que son de una inconsistencia enorme, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo no te das cuenta si se ha roto, ¿no es cierto?, tu boya, que estás vertiendo petróleo al mar, sin cerrar inmediatamente la válvula? Y él le dice a Mónica Delta, en realidad no sabemos cuánto hemos perdido. ¿Cómo que no saben cuánto han perdido? Creímos que habíamos perdido muy poco y después ese petróleo se va al fondo del océano y luego emana. Se retira hacia atrás, es la hipótesis de ellos, por marea, y luego regresa. Miren, es una resta, ¿no? O sea, yo tengo un carguero, esos problemas de caño, esos problemas de caño cuando uno va al colegio. Yo tengo un carguero, ¿no es cierto?, que bombea tanto, ¿ya? Yo tengo en un tanque y he recibido tanto. Ok. Si el carguero está en tanto en este momento y el tanque está en tanto, ¿cuánto es lo que falta? Lo que falta es lo que se perdió. O sea, yo tenía, por decirles, un carguero con 1.000.000 de barriles. ¿Ok? Resulta que en el tanque hay ahorita, no sé, 200.000 barriles. Pero en el carguero solo hay 850.000 barriles. Perdón, 750.000 barriles. ¿Cuántos me faltan? Alguna resta me faltan 50.000 barriles. O sea, no es tan complicado, de repente yo, en mi ignorancia, estoy diciendo algo que es complicadísimo de saber, pero esos problemas de caño los hacíamos, ¿no es cierto?, en aritmética, cuando estábamos en el colegio. O sea, si de acá pasa para acá, y lo que nadie responde es en cuántos minutos se bombean 6.000 barriles de petróleo, que es el cálculo que hace OEFA. OEFA hace un cálculo por el sobrevuelo. Pero es todavía el reporte del barco, que eso lo tiene que ver Sinermin, versus el reporte de recepción, restas en el despacho, y dices, bueno, lo que no está ni aquí, se perdió. ¿Dónde está? Y ahí te das cuenta de la magnitud del daño. Y de nuevo, la pregunta válida es, ¿en cuántos minutos se bombean 6.000 barriles de petróleo? Pues ustedes me dicen, más o menos en 15 minutos. Y en 15 minutos, luego que has tenido un rompimiento que te avisa, tiene que haber un panel con una señal, no puedes, ¿no es cierto?, cerrar la válvula del despacho. No entiendo, de verdad. Ya, oleaje anómalo no, esa parte es inentendible. O sea, reitero, tú tienes un barco lleno de un líquido, tienes un tanque que recibe líquido. Al final de la maniobra tienes tanto en el tanque, tanto en el barco, ¿no es cierto? Pero resulta que no suma lo que venía en el barco. Ya, la resta es lo que se te perdió. Estamos hablando ya, hoy día son 9 días. Ayer fueron 8, hoy día son 9 días.
Y es una preguntita bien sencilla a la gente de Repsol, a la gente de Ocinermin, o sea, ¿cuánto se perdió? No lo que a ojo, bueno, más o menos, por la experiencia, la profesionalización que uno tiene, no. Entre uno y otro, ¿cuánto se perdió? De repente es más, o de repente es menos. ¿Por qué todo esto es tan importante? Primero porque te permite determinar si hay una negligencia o no. Imagínense usted que los 6.000 barriles se bombean en 1 hora. No creo, porque sería muy lento, pero 1 hora y no te diste cuenta. O sea, ahí hay un problema bien importante, pero creo que nadie lo está viendo. Y el otro tema, que creo que es el reporte que Repsol tiene que hacer todos los días al país y a las autoridades, por supuesto, es cuánto ya se recogió. Se está recogiendo, ok, ¿cuánto? Esa es la pregunta fundamental. Para todos aquellos que dicen que no se puede limpiar, hay que decirles, y lo he dicho hasta el cansancio, sí se puede limpiar, pero hay que recogerlo. El petróleo se recoge. Aunque parezca increíble, se recoge. ¿Cuánto has recogido? El día viernes hubo una presentación del ministro del Ambiente en una comisión del Congreso que ve cambio climático, donde está Ed Málaga. De esa información dijo que se habían recogido 4.000 galones, que no es lo mismo que 6.000 barriles, ¿no? Que están bien lejos. Bueno, al lunes, ¿cuánto se ha recogido? Tiene que haber un reporte todos los días. Hoy día hemos avanzado en tanto, hoy día hemos avanzado en tanto. No hay un informe de avance. O sea, hay un informe del despliegue, pero el resultado, si no hay un informe de resultado, ¿qué va a fiscalizar a la UEFA? La UEFA tiene que fiscalizar, bueno, ¿cuál es el resultado? Es igual, falta el informe de CERFOR. ¿Cuántas aves se han recogido? ¿Cuántos mamíferos se han recogido? ¿Cuántos se han muerto? ¿Cuántos han sido llevados al Parque de las Leyendas? ¿Qué tratamiento se les ha dado? Etcétera. Y lo tercero es que hay gente de muy buena voluntad que con mucho cariño está haciendo algo, pero lamentablemente, y se le ha dicho desde el Estado ya en todos los tonos, esta es una labor especializada y es muy peligroso para la salud de las personas tocar petróleo, sin guantes, sin botas, o sea, sin los equipos de protección especial. Es muy peligroso. Ayer también un interesante hilo de varios biólogos discutiendo sobre si el pelo servía o no servía. Y la conclusión, después de leer a varios, es que sí hay algunos papers de investigación que señalan que en situaciones controladas de laboratorio, o sea, a una temperatura estable, etcétera, 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 efectivamente el pelo humano puede servir para absorber, ¿no es cierto?, la grasa del petróleo. Pero lo que señalaban estos biólogos es que necesitarías cantidades de pelo descomunales, miles de toneladas de pelo o cientos de toneladas de pelo, y el problema es además que una vez que tienes este material contaminado, ¿qué haces con el pelo lleno de petróleo? Tienes que también disponer de él. Y de repente estás complicando el problema, porque la disposición de ese material puede generar un efecto contaminante mucho más grave. Entonces, buena voluntad sobra, pero el problema es más científico que de buena voluntad. Y hay cosas que yo tampoco entiendo. O sea, hay una serie de bacterias que se pueden utilizar, ¿okay? Químicos, bacterias, en fin. Y ayer el CEO de Repsol dice, no podemos echar nada hasta que no nos den el permiso de la UEFA. 8 días. 8 días y no has tramitado los permisos. O UEFA no te ha dicho, ponlo. Por eso digo, se puede limpiar si se quiere. 8 días y no te han dado los permisos para utilizar todo lo que tengas, la batería completa, el arsenal más potente que tengas de limpieza y después de remediación, lo mejor que tengas, no, es que estamos tramitando los permisos porque no podemos echar sin permiso de la UEFA. O sí o no, pero que te lo den de una vez. No entiendo bien esta historia hasta ahora. Pero bueno, ya estamos en comunicación, ¿verdad? A ver, Así es, Rosa María.
Estamos viendo en pantalla lo que hace un instante, ojalá que prenda su cámara, el señor Leonardo Tello. Él es director de radio, igual que acá Radio Santa Rosa, una radio local, Ucamara. Vamos a pedirle a Leonardo Tello que por favor prenda su cámara y abra su micro si me está escuchando para poder conversar unos minutos con él sobre la situación. Adelante. Ya está abierto, ¿no? ¿No? No, él lo No. tengo en pantalla, pero con la cámara cerrada y el micro cerrado. Ya está. Él Ya está. nos llama desde Iquitos puntualmente, Abel. Loret, sí, estaba allí hasta el día que coordiné. A ver. Claro. Ahora sí lo estoy viendo. Leonardo, muy buenos días. Lo que pasa es que en Iquitos todavía el internet es bastante complicado, bastante lento. Ojalá que podamos tener la conversación. Lo he visto hace un minuto en cámara, pero si no logramos comunicarnos con él vía internet, podríamos hacerlo por teléfono también, para que nos cuente, nos dé un reporte de la situación allá. No sé si logramos conectarnos, insistamos un poquito, por favor, para poder conversar con él. Leonardo Tello, director de Radio Ucamara, se ha contactado con nosotros. Como reitero, yo he recibido la preocupación directa de por lo menos 2 obispos de la Amazonía, que señalan, bueno, nosotros estamos olvidados completamente, y también tenemos problemas, ¿no? O sea, que no han sido atendidos en mucho tiempo. La situación es muy parecida, aunque hay características especiales, ¿no? En cada región hay particularidades que hacen que el proceso de limpieza sea muy diferente. Me explicaban este fin de semana que una cosa es limpiar en mar abierto, en condiciones de agua calma, sin viento, que han sido las de esta semana, ojo. Esta semana han tenido las mejores condiciones que hay para limpiar. Y sería una desgracia que no se aprovechen, porque la marea cambia, el viento cambia. En un mar calmado, con un viento estable, puedes recoger, contener primero y recoger después mucho más rápido. Pero en río es dificilísimo, porque el río, la corriente se lleva todo, de un punto hasta Dios sabe dónde. Por eso en la selva es mucho más difícil limpiar, mucho más difícil limpiar. Y en la costa, una vez que entra el petróleo a una bahía, ahí se complica todo porque el trabajo ahí es manual. Es mucha gente trabajando manualmente, a diferencia de lo que haces en alta mar, que recoges con esquima. Ahora, ¿se puede limpiar? Se puede limpiar. Y yo reitero la frase una y otra vez porque espero que se haga. O sea, si ustedes van a Alaska, se limpió un derrame, pues, ¿qué les digo? 100 veces peor que o más, no sé, más, bastante más. Muy bien, ahora sí estamos viendo, ya tenemos pantalla, ya tenemos imagen. Leonardo Tello nos está atendiendo. Leonardo, ¿nos escucha? Perfectamente. Ahí está. Muy bien. Quería que nos cuente un poquito la situación que ustedes están viviendo en la zona, con los constantes derrames que tienen y la atención que le da el Estado y la empresa a las protestas que ustedes están presentando. Rosa María, buenos días. Y bueno, no es novedad que ya llevamos muchos años, más de 50 años, con el tema petrolero en la región, en la provincia de Loreto y otras provincias hermanas, ¿ya? Y en los últimos años los derrames han sido muy frecuentes y que han afectado terriblemente el espacio donde viven nuestras comunidades y principalmente el cauce de los ríos, que ha traído como consecuencia la desaparición sistemática de cardúmenes que llamamos mijanos. Nosotros en una época aparecían en enormes cantidades. Hoy estamos sufriendo de escasez de peces de muchas especies,
¿no? Y también la enfermedad de mucha gente que en las denuncias, como en el caso de Cuninico, por ejemplo, del 14 del 2014, junio del 2014, mucha gente enferma, perdiendo la vista, afectados en el sistema nervioso, eh, desde la edad de 11 años hasta los hombres mayores que estuvieron trabajando recogiendo petróleo. Inicialmente no se les brindó ningún tipo de protección a las personas que estuvieron recogiendo petróleo, ni a los niños que estuvieron en contacto directo con el petróleo derramado bajo sus casas, porque estamos hablando de comunidades que se inundan, por lo tanto, en muchas de las comunidades el petróleo se instaló bajo sus casas, ¿no? En muchos casos de ellos. Y en otros casos que han ocurrido en el tiempo en que no han estado inundados, después con la inundación el petróleo ha salido hacia la orilla de los ríos, a los ríos mismos, nuevamente volviendo a contaminar el espacio vital de las comunidades. Ojo que ahora que mencionas en el caso de Ventanilla, el tema del cabello, mucha gente entró a sacar petróleo sumergiéndose, ¿no? Y después tienen problemas hasta ahora de visión, muchos están perdiendo la visión y otros no pueden exponerse al sol directamente porque es como si estuvieran llorando, ¿no? Entonces, lacrimea muchísimo los ojos. Entonces, Rosa María, hace mucho venimos ya planteando el cambio de matriz energética porque esto del petróleo es insostenible por donde se le mire. Entonces, consideramos que si no se da los primeros pasos hacia un cambio de matriz energética, estos problemas van a seguir ocurriendo y lo que los derrames de petróleo han ido generando también empresas que se han generado de la propia empresa de Petroperú, dueños titulares que han sido muchos de ellos, pero a nombre de otras personas que después han acudido a los espacios donde se han derramado el petróleo para limpiar el petróleo, beneficiándose ellos mismos directamente. Entonces, en muchas ocasiones se ha comprobado que han sido sabotajes los derrames, ya, como probablemente ha sido también en este último derrame en Alianza, en la boca del Urituyat. Pero que no se ha llegado a investigar, jamás se ha llegado a investigar ni un solo caso. No se ha dado con ningún responsable de estos casos. Entonces, después, ITEC, que es una empresa encargada de mirar el tema de oleoductos, ha explicado que para cortar las tuberías del oleoducto se necesitarían unas herramientas altamente sofisticadas y no un serrucho cualquiera, ¿no? O una sierra de fierro que cortaría esos tubos que están preparados exclusivamente para ese tipo de trabajo. Por lo tanto, es muy sospechoso que justo cuando se está empezando las reuniones de remediación el derrame del 2014, también en noviembre de 2014, hubo un derrame mucho más grande que en Cuninico, de aproximadamente 7.000 barriles de petróleo. En Cuninico hubo entre 2.500 a 3.000 barriles de petróleo, pero que quedó silenciado en el caso de San Pedro, en el distrito de Urarina. Entonces, allí, unos días antes, 4 días antes del derrame, se produjo una reunión para que el propio Estado le explique a la gente cómo va a ser el tema de la remediación de este espacio afectado. Pero uno de los APUs y además monitor ambiental de la zona, ya el señor Ordóñez, nos explicaba que lo único que recibieron en aquella reunión fue una invitación a ir conformando empresas comunales frente a las empresas o a dueños de empresas privadas que ya estaban presentes en la reunión. Entonces, pero no ha habido ningún plan estratégico de cómo se va a hacer la remediación del espacio. Entonces estamos preocupados en
cómo distribuir el dinero que en realidad limpiar la zona afectada por los derrames de petróleo. Así es. Leonardo, si me permites unas cuantas preguntas. Este derrame de 7.000 barriles en San Pedro, ¿cuándo ocurrió? En noviembre del mismo año, 2014. ¿Y hasta ahora no han limpiado? No. En junio del 2014 ocurrió el derrame en Cuninico. Cuninico fue la comunidad que más se organizó y llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos caso. Y ganaron 2 sentencias. Claro. Y la atención del Estado es así a paso de tortuga, o más lento, ¿no? Para cumplir la sentencia. No. En el caso de San Pedro, ocurrieron unos meses después, en el mes de noviembre del mismo año, 7.000 barriles de petróleo. Del oleoducto norperuano. Yo fui a la zona y yo ingresé a la zona cuando se produjo el derrame y vi el desastre que se produjo allí. Estuve en la zona un día después que se produjo el derrame en Cuninico y 3 días después del derrame en San Pedro. Y el ingreso a esa zona era casi imposible. El oleoducto, las tuberías del oleoducto estaban tapados, cubiertos por enormes árboles de renaco que habían crecido en los últimos 40 años, lo que indica que jamás hicieron mantenimiento del oleoducto. Eso es una de las razones por el cual muchos de los derrames, ¿no? Por el rompimiento de los tubos corroídos del oleoducto norperuano. Entonces, allí la comunidad de San Pedro y todos sus alrededores, que hay muchas comunidades en el distrito de Urarina, quedaron prácticamente olvidados, ¿no? de este desastre. Así es. Por eso la llamada de los obispos y la preocupación tan grave por lo que pasa en la Amazonía, para que la gente tenga una idea. 7.000 barriles es más de lo que se ha derramado en Ventanilla. Estamos hablando del 2014, estamos en 2022, por lo que nos dice Leonardo. ¿Tú has vuelto a ir a la zona a ver cómo está ahora? No. No sé cómo después han entrado a sumergir prácticamente. ¿Qué es lo que hace la empresa, no? Utilizan un polvo que ahora no recuerdo el nombre, esparcen sobre el petróleo y lo funden, no limpian. Entonces, el daño es aún mucho mayor porque esto es zona, Rosa María, esta es zona de inundación permanente. Una gran parte del año está inundado y otra parte está seca del año. Por lo tanto, cada año, cuando el agua entra, vuelve a sacar petróleo. Así es. Y entonces introduce más al fondo, hacia los aguajales, la contaminación, pero al bajar el río, nuevamente saca petróleo. Y otra vez hay muertes de peces, los peces se ahuyentan. Por ejemplo, Cuninico y esta zona de San Pedro eran zonas de pesca exclusivas que traían peces hasta Iquitos, Nauta Iquitos y a Yurimagos, Tarapoto. El pescado de Cuninico y San Pedro y toda esta zona hoy se rechaza en cualquier parte, además porque ya no hay. Es poquito lo que... A mí lo que me parece increíble es que con todas las dificultades que hay para limpiar, se haya permitido que llegue al río. Una vez que llega al río no hay nada que hacer, es muy difícil. Y se pudo haber limpiado y no se limpió. Eso es una indolencia increíble. Ya que en Lima hay gente que insiste en que no se debe limpiar y que no se puede limpiar, cuando se puede y se debe, inmediatamente. Mientras más rápido sea, muchísimo mejor. Y como tú dices, claro, lo ideal sería no tener que usar petróleo, lo ideal, pero ese mundo todavía estará acá con nosotros, espero, en 10, 20 años. Mientras tanto, hay que asumir las responsabilidades. Yo me imagino que ustedes han hecho mucha cobertura de esto en la radio. ¿Qué esperan del Estado en este caso? Porque el Estado es el que tiene que resolver esto. Primero, que asuman esta sentencia en contra de remediar, que remedien el espacio. Segundo,
que se dé paso inmediatamente al cambio de matriz energética. No le conviene al país, le conviene a un grupo de personas, no le conviene a los que vivimos en la Amazonía, no nos conviene, ¿ya? Porque no es por capricho, como algunos suelen decir, o porque los indios nos oponemos al desarrollo, no. Hemos vivido más de 50 años de contaminación y muchos de nuestros familiares, Rosa María, y yo me incluyo allí, hemos perdido a nuestros seres queridos con cáncer a la piel y otras enfermedades que nadie se toma la molestia en explicar por qué se están generando todas esas cosas. La cantidad de plata que se está invirtiendo en Talara, para la modernización de Talara, es un insulto para lo que el Estado está dando para el cierre de brechas, ¿no? Atender a los pueblos después de todos estos 5 décadas de contaminación. O sea, ¿para qué invertir en Talara si el petróleo se va dando? ¿Por qué invertir tanto dinero en Talara para una actividad industrial que va creciendo, ¿no? Entonces, después uno entiende que a no les interesó modernizar Talara, sino llevarse el dinero fácilmente. Entonces, lo que exigimos es que limpien nuestros espacios, nuestros territorios. No, lo primero es la limpieza, lo primero es que tiene que devolver los ríos, la limpieza. Exactamente. Ahora, el consejo práctico... Atiendan la salud de nuestra población. No estamos hablando de unas cuantas personas enfermas. El consejo concreto que nos da es que la gente no puede acercarse a recoger petróleo si no tiene equipos de protección especial y un entrenamiento para hacerlo. Esto es muy peligroso. Usted nos está contando los problemas a los ojos, a la piel, que causa el acercarse al crudo sin tener la preparación debida, los equipos de protección especial. Y eso creo que es una información que tenemos que recordar acá todo el tiempo, porque hay buena voluntad, hay gente muy buena que quiere ayudar, pero en estos casos la buena voluntad no basta, puede tener una consecuencia para la salud a largo plazo. Sobre lo que nos contaba hace un momento, las comunidades que se quieren, que les dicen, bueno, organícense para recoger. De repente también hay un interés detrás, ¿no? No hay que ser a veces ingenuos, ¿no? Hay gente, como usted dice, que sí quiere recoger y quiere estar en algún tipo de negocio. Claro, y cada vez más, porque imagínate, Rosa María, que... ¿Aló? Claro. Imagínate, Rosa María, mira, que después de desaparecer el pescado, contaminar los ríos, la actividad importante económica de nuestra gente, hoy, ¿a qué se va a dedicar la gente? Si hay un trabajo de limpieza, obviamente que se van a meter en este mismo negocio. Además, el propio Estado está convocando a que se formen las empresas comunales, que no son nuevas, ¿no? Que ya hay empresas comunales desde hace mucho tiempo. Y aquí una advertencia, yo entré a la zona del derrame de petróleo en Cuninico y estuve media hora en esa zona, y si uno no está con protección, en media hora te mareas y te puedes caer desmayado. Lo que indica, como dicen los ingenieros de ITEC, una forma de contaminación son los metales pesados que se funden en el fondo del río. Otro es el crudo, el espeso del petróleo, el crudo, que queda flotando sobre el río. Y otro es el gas el gas tóxico que emite el petróleo, que es lo que respiramos, que es que cuando uno asiste a un lugar como eso, inmediatamente siente la afectación. Y eso te dura por lo menos un mes si has estado ahí más de una hora, ¿no? Esos malestares, dolores de cabeza. Entonces, yo lo he vivido y conozco de cerca de esto, y hay mucha gente viviendo, no una hora, sino toda su vida en esos lugares. Entonces, es urgente que se atienda y se piense inmediatamente un cambio de matriz energética. Sí. 7 años, ya 8 en el 2022, 8 años, 2 sentencias ganadas en la Corte Interamericana y nada. Y nada. Sí. Se entiende perfectamente por qué desconfían del Estado. Pues, o sea, es evidente que confiar en el Estado pues es imposible, ¿no?
Rosa María, mira, cuando el río Marañón entra al bosque, lo que hace es llevar el petróleo del oleoducto más adentro, ¿ya? Lo lleva. Y de regreso, cuando en unos meses baja el río, lo saca al río, un porcentaje. Y eso ha Claro, ocurrido en los últimos 7 años, en los últimos claro, 7 años. Por eso es que la población dice, cada vez que crece el río, nosotros nos preocupamos porque empieza a bajar el agua brillante, ¿no? Cubierto de petróleo. No es la misma intensidad como el día del derrame, pero con la misma carga de contaminación y de daño. claro, porque si no han, claro, si no han limpiado nada, no han bombeado nada, no han recogido nada, entonces cómo no va a estar ahí? Claro, el río se lleva parte cada año, pero se demorará pues una centuria en llevarse todo. Entonces, es un desastre, realmente es un desastre. Y Claro, acá no se le presta ninguna atención, ninguna, absolutamente. Fíjate, Rosa ninguna. María, en la primera sentencia que ganó Cuninico, ya, nosotros hicimos un reportaje hace menos de 2 años. Fuimos a hacer un reportaje en Cuninico y encontramos que el MINSA estaba entregando medicinas vencidas a la gente, a las comunidades. Tenemos pruebas de eso, de esas medicinas vencidas. Hemos entrado a los botiquines, pequeños botiquines que habían implementado en 4 comunidades, y medicinas vencidas. Y el tratamiento del agua, como lo denuncia mucha gente, de lo peor. O sea, no hay ninguna intención de parte del Estado de hacer las cosas bien y hacerlo a tiempo, porque no estamos hablando de algo que se pueda esperar. Estamos hablando de 7 años después de la contaminación, Nada todo más, sigue casi igual, Leonardo, para que la gente tenga claro, estas son comunidades que toman el agua directamente del río para todas sus directamente de necesidades. río. Sí, directamente de El río. MINSA, claro, el MINSA no les ha puesto filtros, no les ha puesto ningún sistema de filtrado del agua, no hay ninguna empresa de saneamiento que se interese en ponerles agua y desagüe. O sea, estamos hablando de gente que toma el agua directamente del río. Ese es el problema, además. En 4 comunidades han puesto filtros de agua, pero Claro, estamos las hablando de propias más de comunidades. 200 comunidades afectadas, muchas más, ¿no? Entonces, Claro, la propia comunidad se ha organizado, pero el MINSA no les ha puesto nada. no, el Estado jamás ha reaccionado sino para negarlo todo. Solo cuando se dio la sentencia, y además ellos apelaron 2 veces para decir que no es verdad, y el Tribunal Constitucional dio la razón, ¿no? Y ordenó que se cumplan las demandas de los pueblos. Entonces, solo así, y con una lentitud increíble del Estado. Increíble. Realmente es increíble. Y tu historia, Leonardo, es muy importante y aterradora porque lo primero es limpiar. Y yo he encontrado en Lima, en la sociedad, un desprecio por la limpieza que a mí me sorprende terriblemente. Se quiere castigo, sí, castigo, pues claro, por supuesto, tiene que haber castigo, pero de limpieza poco. Y lo más importante, lo más urgente, lo que no puede tener tregua, es la limpieza. Porque si no se queda, pues, ese es el problema. Como tú dices, sube el río, baja el río, y en la subida y en la bajada te vuelves a llenar de petróleo en el río. Y estamos hablando de comunidades que no tienen saneamiento, toman el agua directamente del río para todas sus necesidades. Esto es terrible. Exactamente. Y Leonardo, ojo, Rosa María, sí. que limpiar no es igual que remediar, No, remediar viene después. ¿no? Primero viene la limpieza. Exactamente. Por Y eso ahí el trabajo es, remedias. por eso es que no quieren hablar del tema, Rosa María, porque es muy costoso. Pues, si se han Claro, descuidado, si son negligentes, que asuman claro. su responsabilidad. Pero no quieren hablar del tema. O sea, tú dices limpieza y acá te insultan. Y lo primero es limpiar. Y después Así es. viene, en el caso, por ejemplo, de la Amazonía, tienes que reinsertar especies, tienes que reinsertar, o sea, tienes que hacer que el bosque vuelva a ser el bosque. O sea, es un trabajo más lento, más largo, de mucha más largo aliento, ¿no? Pero si te pasas 7 a 8 años sin limpiar, que es lo básico, ¿qué cosa esperan? O sea, ¿qué cosa esperan? ¿Que la gente no se enferme? Es absurdo.
O sea, Petroperú está muy entretenido haciendo muchas cosas en Lima, ¿no? Tiene a Karelín López, a todos por su parte, y no se ocupan de esto, que es su responsabilidad directa. Aún como, además tú dices, si ha habido sabotaje, no se ha hecho una sola investigación encontrando un culpable. Así es. No hay ninguna sola ¿Quién está investigación. saboteando? ¿Quién? La hipótesis, tú dices que son empresas formadas en la zona para que los contraten a ellos. Algo así podría ser. No, no, en la zona hay algunas empresas comunales, no de ahora, de hace. En la zona de Cuninico no hubo, ¿no? Pero en la zona del Corrientes sí. Pero durante los derrames últimos aparecen desde Iquitos, desde la zona de San Martín, empresas, ¿no? Ya, de Iquitos y de San Martín. Sí, a ver, tenemos otro invitado. Sí, te lo estoy esperando, por favor. Yo lo sé. Pero ha sido una conversación muy interesante con Leonardo Tello. A todos los medios de comunicación que nos siguen, que no son muchos y les agradecemos, Leonardo es director de radio en Ucamara. La zona de Iquitos. Ucamara, llámenlo y que les cuente la historia que nos ha contado esta mañana. Y les dé mucho más detalle, porque yo creo que es muy importante hacer visible esta historia. Yo le agradezco al obispo de Madre de Dios, a Monseñor David, al obispo de Iquitos, que nos han alertado sobre esta situación y que nos han puesto finalmente en contacto con Leonardo para hablar de este asunto. Muchísimas gracias, Leonardo. Y bueno, seguimos en la lucha. Esperemos que llegue, como tú dices, la limpieza primero, la remediación, una limpieza postergada por 7 años. Miren ustedes, con 2 sentencias favorables de la Corte Interamericana y siguen sin limpiar. Increíble. Gracias, Leonardo, por haber estado con nosotros. Y vamos a una pausa. Gracias, Rosa María. Buenos días. Gracias. Qué ganas de visitarlos, ¿ah? Pero todavía, tienen que hasta venir. Que nos dejen viajar con libertad. Gracias, que baje la ola y me voy para allá. Muy bien, vámonos ahora, Abel, a una pausa y regresamos para hablar sobre la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Un asunto muy importante que hemos tratado siempre en el programa, que está en agenda para los próximos meses, pero que está en agenda y que no podemos dejar de lado. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Adelante, Rosa María, por favor. Bueno, estamos en este momento cambiando de tema para entrar al tema del Tribunal Constitucional, que nos preocupa muchísimo también. Úrsula Indacochea es directora del programa Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso, con sede en Washington. Y es parte de las personas que convocamos siempre para observar el proceso de selección de los jueces del Tribunal Constitucional del Perú. Gracias por estar con nosotros, doctora. Muchas gracias, Rosa María, y un saludo al público peruano desde Washington. Independencia judicial para el debido proceso. Eso es, bueno, la base de todo lo que necesitamos y qué difícil es obtener siquiera lo que plantea el nombre de la institución a la que pertenece. ¿Cómo logramos eso en la elección de jueces para el TC? Queremos jueces independientes y son elegidos por el Congreso. Ahí hay una primera dificultad. Queremos jueces que respeten el debido proceso y a veces están complicados porque tienen que ser tributarios de los intereses que los eligieron. Entonces yo voy a empezar por una pregunta que creo que le he hecho antes porque es importante que el público sepa. ¿Quién es un buen juez supremo? Fíjense en la Corte Suprema de Estados Unidos, hablemos en abstracto. ¿Quién es un buen juez constitucional? Bueno, gracias por la pregunta. Un buen juez constitucional es un juez que tiene conocimientos jurídicos suficientes, relevantes, en derecho constitucional, pero no únicamente en derecho constitucional, en derecho internacional de los derechos humanos, que son los compromisos que el Estado peruano tiene que cumplir, pero también que tiene una aproximación
interdisciplinaria a estas discusiones, porque no todo está resuelto por el derecho constitucional. Muchas de las controversias que llegan rebasan el derecho constitucional, entonces un buen juez tiene eso. Pero además es una persona intachable desde el punto de vista ético, no tiene ningún cuestionamiento. No es que tiene cuestionamientos, pero como no me sacaron la sentencia y todavía tengo presunción de inocencia, entonces no. Es una persona que no tiene cuestionamientos éticos, independientemente de Éticos. si tiene. Sí, O sea, exacto. Claro, exactamente. Éticos es un estándar mucho más alto que cuestionamientos judiciales. O sea, no tener antecedentes penales es como que el estándar mínimo, ¿no es cierto? Para la función pública. Pero no estamos pidiendo el estándar mínimo, estamos pidiendo el estándar máximo. Estamos hablando de una persona que sea intachable. Pero además, doctora, que no tenga conflicto de interés. Ese es el problema, creo yo, más grave. Cuando yo veo los hearings en Estados Unidos para evaluar los nominados, en Estados Unidos tiene un sistema mixto, el presidente de los Estados Unidos nomina a candidatos y los candidatos tienen que pasar por el Congreso a una, digamos, a una inspección muy rigurosa de su vida personal y profesional. Y se le pregunta cosas muy delicadas a todos estos candidatos. Este proceso deja muchas veces a candidatos en el camino, es un proceso muy duro, pero al final genera un resultado más o menos independiente de la política, aunque hay que decir que en los últimos años en los Estados Unidos no ha sido así, porque los candidatos republicanos de Donald Trump han llegado a la Corte Suprema apoyados con los votos republicanos del Congreso, o sea, así de claro. ¿Cómo superar primero el problema de la falta de idoneidad? ¿Qué herramientas podemos utilizar para que, oye, esta persona que no es idónea no puede entrar a la recta final? ¿Qué herramientas se pueden usar? Bueno, has tratado un punto que quizá es bueno aclarar, ¿no? El tema de los conflictos de intereses es distinto cuando estamos hablando de un juez constitucional del tribunal que si estamos hablando de cualquier juez, ¿no? Por ejemplo, un juez X está casado con con la dueña de unas compañías automotrices y le toca ver un caso, entonces él se puede apartar, ¿no? Ese es un conflicto de interés y la solución es apartarse el caso. Pero cuando estamos hablando de jueces constitucionales, no solo los conflictos de intereses no deberían existir, sino que si un juez se aparta, queda el tribunal sin quórum y no hay con quién reemplazarlo. No tenemos jueces constitucionales suplentes, para empezar, ¿no? Ahora, hay otra cosa que rebasa el tema del conflicto de interés particular, que es la independencia, la inexistencia de lazos que comprometan la independencia, que es una cosa quizá un poquito más elevada, que es, bueno, si yo voy a controlar a las fuerzas políticas, pues yo no puedo pertenecer a las fuerzas políticas. Yo no puedo ser un militante de Perú Libre o del APRA o de cualquier partido y pertenecer al Tribunal Constitucional. Y aunque la ley dice que para asumir ese cargo yo ya no debo estar militando o pertenecer, esto no digamos, presentar mi cartita de renuncia el día anterior a que yo tenga que asumir el cargo no es suficiente. O sea, no debe existir ni un nexo ni siquiera formal, pero tampoco informal. Yo no debo ser el abogado, no debo ser el personero, no debo ser el donador, el financista del partido. Entonces, todas esas cosas generan un conflicto. ¿Y por qué es importante que no exista? No solamente para que el resultado de casos concretos no se vea alterado, sino porque la ciudadanía tiene que confiar en esas personas. Y confiar en las personas es confiar en el tribunal también, ¿no? Y eso es fundamental, ¿no? Ahora, tenemos en este caso un sistema también que no es mixto porque emana, todo el proceso lo conduce el Congreso, todo el proceso lo conduce el Congreso, pero además de conducirlo el Congreso, sí se exige una votación muy calificada, 2/3 del Congreso para elegir a una persona. El Congreso ha hecho un concurso y el número 1 del concurso es una persona que acaba de ser congresista del fujimorismo. Y ese es el número 1. O sea, sabe mucho de derecho constitucional porque ya ha sido miembro del Tribunal Constitucional, quiere volver a hacerlo, pero resulta que acaba de ser congresista de Fuerza Popular. Y nadie pestañea, todo el mundo le parece muy normal. ¿Qué está pasando? ¿Eso sería posible en los Estados Unidos?
Sería imposible. Sería muy difícil, sí, o sea, porque no simplemente un republicano, por ejemplo, que ha sido miembro del Congreso, no obtendría los votos de los demócratas, ¿no? Porque pues eso no sería posible. Pero además esto es como una puerta giratoria, ¿no? O sea, ¿tienes vocación jurisdiccional o tienes vocación política? Porque las decisiones en la política se toman por criterios de conveniencia, no por criterios jurídicos. Entonces, ¿en qué medida una persona que viene de la política va a resolver por criterios jurídicos y no se va a dejar llevar por criterios de oportunidad o criterios políticos o alianzas políticas? ¿No? ¿Y en qué medida va a poder controlar lo que sus mismas bases, por hablar en términos políticos, han propuesto y han logrado aprobar? Nosotros tenemos también en el Congreso el problema del cuoteo, o lo que se ha conocido popularmente como la repartija. No tenemos un sistema bipartidista, tenemos un sistema, ni siquiera podría decir pluripartidista, porque tenemos pluriinteresados más que partidos, pero, digamos, la idea es que los partidos mayoritarios tienen cada uno su candidato y negocian con los otros partidos para lograr los 87 votos. El sistema así también termina siendo perverso, porque se termina nombrando representantes, encubiertos, por cierto, pero representantes de los partidos. Y eso es un desastre. ¿Cómo hacemos para que la negociación política, que tiene que haber para conseguir 887 votos, no termine perjudicando el resultado? Bueno, para empezar, la existencia de un proceso previo de preselección donde se evalúen los antecedentes de los candidatos es un primer filtro. O sea, el pastel que se van a comer los políticos en el pleno debe estar hecho por los mejores ingredientes, ¿no? Digamos, si se van a repartir, porque los políticos actúan políticamente, no les podemos pedir que actúen diferente, pero lo que les podemos dar es un pastel que se repartan que esté formado por las mejores personas. ¿Y cuáles son esas mejores personas? Las que están en un medio aceptable, en un punto medio que no van a defender los intereses partidarios de uno o de otro y que tienen tanto prestigio, tanto conocimiento y tal trayectoria que tampoco se van a prestar a perder ese reconocimiento para complacer a sus votantes, ¿no? Doctora, pero el problema que tenemos en el Perú es que si bien es un cargo todavía muy prestigioso, ser miembro del Tribunal Constitucional, la mayoría de los, no sé si usted los conoce, pero de los mejores profesores universitarios de Derecho Constitucional no se presentan a los concursos justamente porque temen perder su prestigio por el solo hecho de presentarse, dado el maltrato al que son sometidos en el Congreso. Entonces, no es un concurso atractivo. Si usted revisa los nombres, no están los mejores profesores de Derecho Constitucional del Perú. La academia es la que normalmente está convocada a este cargo, justamente porque no tiene clientela, no litiga, no tiene, digamos, conflictos de interés potenciales o pasados. Pero la academia no se quiere acercar a la función pública por consideraciones, creo que yo, válidas, ¿no? Nadie quiere ser maltratado. ¿Cómo se puede manejar este problema? Bueno, lo que dices es muy cierto. Inclusive, digamos, hay un gran sector que yo creo que representa un sector muy importante de la Academia de Derecho Constitucional, que es el de las profesoras, las mujeres académicas que ni siquiera se asoman, ¿no? Se han asomado un par y han salido muy maltratadas, porque además del maltrato normal se agrega el maltrato de cuestionar algo que les ha costado el doble o el triple que a sus pares varones, ¿no? Lo que te decía era que, por ejemplo, el exigir mayorías calificadas puede ayudar a buscar esa negociación, pero además el votar no en plancha, ¿no? No estos 5, ¿no? Y ahí se reparte, sino uno por uno, ¿no? Uno por uno. Empezando por el más calificado de la lista, esa es otra forma. Pero lo más importante, creo yo, es la observación de la ciudadanía y el rol también que tienen los medios como este de estar tratando el tema. Incluso hay un panel internacional de expertos que está observando el tema y que se ha pronunciado recientemente. Entonces, todas estas miradas sobre la Comisión Especial y sobre el Congreso son importantes y ya han tenido frutos, ¿no? Si ya vemos, el panel se ha pronunciado y la Comisión Especial ha reaccionado
coherentemente también corrigiendo algunos aspectos que el panel mencionó, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí hay formas, pero no hay que soltar la rienda. Claro, no hay que soltar la atención, porque además a veces la gente no es muy consciente, pero cuando los 7 magistrados estén nombrados, toman decisiones importantísimas para la vida política del Perú. O sea, pueden decidir quién es presidente, así de sencillo. Pueden decidir una vacancia, un cierre de Congreso, pueden decidir muchísimo sobre la economía, sobre no solamente los derechos fundamentales, sino que el Tribunal Constitucional tiene un ámbito de impacto muchísimo más grande, muchísimo más grande. Acá vamos a estar hablando sobre un derrame de petróleo que termina en una acción constitucional que termina siendo elevado a la Corte Interamericana. Entonces, y que ganan las comunidades nativas de la Amazonía, pero esos son derechos humanos concretos, reales, de cosas que le pasan a las personas en su vida cotidiana. A veces esto parece una abstracción lejana y no lo es muy real, muy concreto, muy ligado a tu experiencia de vida. Además de ser, como dices, conocer derecho constitucional, yo diría administrativo, penal, porque hay un ámbito penal importante en la Constitución, tributario, algo de civil, algo bastante de civil también, y ser una persona idónea. Hay algo que es también importante para un miembro de un tribunal colegiado, que es la capacidad de trabajar en equipo. Lamentablemente hemos visto muchas veces que se arman bandos, hay rencillas espantosas, se detestan entre ellos, llegaron por diferentes puertas. Es humano, pero si no se trabaja en equipo, no hay consensos. Y como dicen, para saber derecho constitucional, tienes que saber matemáticas. Al final es cuántos votos tienes, o sea, es así de simple. Esa evaluación del carácter, yo creo que nadie la hace, pero es importante, ¿verdad? Sí, es fundamental. Mira, hace un tiempo hubo aquí en los Estados Unidos la elección de la nominación del magistrado de la Corte Suprema Kavanaugh, ¿no? Que fue cuestionado por los temas de que había tenido un incidente de abuso sexual de una adolescente cuando él tenía, creo, 18 o 19 años, ¿no? Y la discusión, más de si esos hechos eran o no ciertos, porque había pasado demasiado tiempo y no se podía verificar realmente, era cómo reaccionó él ante esas acusaciones, cómo él se levantaba de la mesa y vociferaba y gritaba y un poco más y tiraba el vaso de agua. Eso se discutió en los medios, en el Washington Post, en el New York Times, sobre el temperamento judicial. Esta persona la vamos a poner ahí a negociar. Ese era el cuestionamiento. Él puede aceptar, conversar sobre cosas sobre las que no está de acuerdo y en qué términos puede hacerlo. Entonces, esas cosas son importantísimas. Y yo creo que eso se puede evaluar en la entrevista personal, que es una etapa que todavía está por venir, ¿no? Las entrevistas en los Estados Unidos son públicas y seguidas por los medios de comunicación. Acá en el Perú quieren que sean privadas. ¿No sería un componente esencial que las entrevistas sean públicas? Totalmente, ¿no? Las entrevistas no pueden ser privadas. Además, el Congreso es un ente público. Si hasta las sesiones de la comisión, salvo casos muy excepcionales, son reservadas, las entrevistas tienen que ser públicas y además publicitadas activamente, ¿no? No solamente que los ciudadanos sepan que pueden ir y observar y también participar, enviando, por ejemplo, sugerencias de preguntas. Hasta ahora, yo que sigo el proceso no tengo idea cuál es el protocolo que va a utilizar la comisión para entrevistar. Nadie lo sabe, ese es uno de los problemas. Y además tampoco se sabe, porque es una evaluación muy subjetiva, qué criterios tiene que haber como en la universidad, ¿no? Hay una rúbrica. Yo soy profesora, yo le digo a los alumnos, te voy a calificar esto y esto, ¿ok? Eso no se sabe todavía tampoco. O sea, ¿cuál es el criterio? Dominio del tema, carácter, capacidad de enfrentar una situación de crisis, en fin, criterios que se pueden evaluar, ¿no? Tiene capacidades oratorias, no las tiene, no tiene habilidades blandas. Una evaluación tiene que tener criterios. Gracias. No es simplemente una persona que, bueno, me impresionó 5 minutos y ya está.
Y el otro problema, doctora, es que no es, a diferencia de los Estados Unidos, que tienes un nominado, ¿no es cierto?, o dos nominados, y el proceso es muy público, acá como es un proceso abierto, han arrancado ahorita, creo que están con 71 todavía. Van a cortar, me imagino, la parte final de la lista, porque no han pasado la calificación curricular, pero no menos de 30 entrevistas, supongo, ¿no? Entonces, 30 entrevistas hace que sean tantas que nos perdamos en lo anecdótico y no en lo central. ¿Qué hacemos? Bueno, por eso es importante la observación de entidades como los paneles, por ejemplo, ¿no? Ellos sí van a mirar todas las entrevistas con mucho detalle. Como dices, la planificación es fundamental también para que los mismos candidatos sepan que van a ser tratados en pie de igualdad, ¿no? Ha habido 2 renuncias de personas. Así es, las 2 renuncias, sí. 2 personas que han dicho, ojo, la nota que me han puesto en la primera etapa no refleja lo que el reglamento dice. Y es una crítica muy fuerte, ¿no? O sea, me están evaluando de una manera inapropiada a lo que ustedes mismos dijeron en su reglamento. Mira, te voy a mencionar 2 situaciones y muy rápidamente para que lo entiendan los oyentes que para mí son claras y también graves. La primera, por ejemplo, es el tema de la calificación de las publicaciones, ¿no? Ha habido un debate y una diferencia. Cuando uno mira las calificaciones, en esos rubros hay gente que ha puesto 0 y otra gente que ha puesto los 20 puntos, que es el máximo. ¿Cómo puede haber tal disparidad? Bueno, la disparidad es porque algunos han considerado que publicaciones solamente valen si son en derecho constitucional y otros que si no es en derecho constitucional, entonces 0. Pero ¿por qué hacen eso si el mismo reglamento permite darle puntos a alguien que tiene una maestría en un tema que no es de constitucional? Y lo que importa es el conocimiento al final, ¿no? Y no el soporte del conocimiento. Eso es, por ejemplo, un lado. Y lo segundo es que la comisión ha admitido recursos de reconsideración contra las calificaciones curriculares, ¿no? El puntaje que le pusieron uno puede reconsiderarlo, pero eso no está en el reglamento. Eso lo han decidido, que debería haber estado, por supuesto, porque pues, si a mí me ponen una nota y es injusta la calificación, hasta en la universidad uno puede reconsiderar su nota, y aquí también debería, pero no estaba en el reglamento. Lo han hecho en un comunicado que colgaron en su página. Entonces yo soy un candidato, miro mi reglamento y digo, acá no puedo reconsiderar, y ellos no han publicitado que se podía reconsiderar. Entonces, algunos han reconsiderado y otros no. Bueno. No. Eso no es justo. Es un proceso injusto, pues, de entrada, ¿no? Claro, o sea, debe existir el derecho de reconsiderar, pero eso tiene que estar en el reglamento y han tratado de arreglarlo colgando un comunicado diciendo, bueno, está bien, vamos a reconsiderar, hasta tal fecha pueden presentar las reconsideraciones. Entonces, si yo no me meto todos los días a la página del concurso, entonces no tengo, ni me entero de eso, ¿no? Entonces eso es un problema. No pedí reconsideración, no estoy en igualdad de condiciones que mis colegas. Sí, pues eso es un desastre. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Pero claro, sí, todo eso va manchando el proceso. Ahora, supongamos que al final la comisión que está proponiendo los candidatos hace un trabajo impecable, extraordinario, y consiguen pues 15 postulantes de extraordinario valor, valía, etc. Si no tiene los 87 votos, no hay nada que hacer. O sea, la comisión puede funcionar como un filtro, pero no como, digamos, no tiene la capacidad de generar consensos al final del día, porque el consenso ese, al final, va a ser político. Bueno, la idea de que la comisión sea multipartidaria y que cada una de esas personas que están evaluando represente una fuerza política es justamente para que ellos lleven la voz, la posición de su partido. O sea, las personas que salen ahí consensuadas deberían obtener el apoyo de esas fuerzas en el pleno, ¿no? Una cosa que pasó y me sorprendió, lo dije también en Twitter la vez pasada, el último concurso, era que, por ejemplo, el presidente de la comisión había calificado como máximo puntaje a una persona y ninguno de su bancada había apoyado esa candidatura. O sea, ¿cómo eso puede pasar? Eso es absurdo, ¿no? Entonces, pero eso es la política peruana. Los partidos no son partidos. Exacto, son grupos de interés. No lo son grupos de interés. Entonces, si esa persona calificó con el más bajo puntaje y el grupo con el que está en la bancada no es de interés no hay forma. Pero es que no hay forma. Ese es el problema al final. A futuro, si se reformara la Constitución
todo sistema tiene defectos, pero ¿nuestro sistema es malo o es rescatable? No, nuestro sistema no es malo. Yo creo que necesita ajustes, sí. No es el único país que los congresos eligen los tribunales constitucionales, ¿no? Pero yo sí haría algunos ajustes. Sacaría, por ejemplo, la etapa que tiene la comisión especial en este momento, la pondría en una instancia externa al Congreso, ¿no? O con una intervención de otras instancias o entes como la Junta Nacional de Justicia o una comisión parte de la especial. sociedad, pero no necesariamente lo que tenés, claro. Sí, eso, o sea, ¿no? Organizaciones como, no sé, las facultades de Derecho, Sí. más antiguas, más prestigiosas, que, digamos, hacerlo más Servir. académico, claro, hacerlo más académico y menos político, aunque terminen resolviendo de forma política. Sí, totalmente. Sí, Así pero no es. es malo, y yo creo que la comisión está todavía a tiempo de rectificar algunas cosas. Ya lo que mencioné, las reconsideraciones, no lo puede hacer, pero sí, por ejemplo, puede unificar estos criterios sobre cómo se asignan los puntajes y puede hacer una buena e intachable etapa de entrevista. Y eso yo creo que va a llevar a buenos resultados. O sea, si lo hacen con seriedad y compromiso, como yo creo que muchos de sus integrantes se están tomando en serio este trabajo, yo creo que lo pueden lograr todavía. Muy bien, muchísimas gracias a Úrsula Indacochea por haber estado con nosotros. Seguimos mirando el proceso del TC para que no se diga que no lo hemos cubierto a detalle, porque realmente es muy, muy importante para la vida de los peruanos. A ver, no sé si tienes alguna pregunta. Sí, Rosa María. Doctora, ¿por qué la Junta Nacional de Justicia no elige a los candidatos? Por lo menos hace un primer filtro y deja ya un grupo más pequeño para que se elija en el Congreso. Bueno, te diría, por ejemplo, lo que alguna vez me dijo un jefe que tuve, ¿no? Cuando haces bien tu trabajo, después resultas siendo víctima de tu propio éxito, ¿no? La Junta ha hecho un buen trabajo hasta el momento, pero eso no significa que tenga que hacer todo. Yo creo que si le damos más carga, no va a poder hacer bien lo que tiene que hacer y además va a ser como la joya de la corona para los grupos de corruptos que ya nos cooptaron un CNM en el pasado. O sea, yo no digo que no tenga que tener intervención, pero yo creo que tiene ya un trabajo muy importante que hacer, sobre todo con este gran rollo de las ratificaciones que está en este momento también enfrentando a las altas autoridades de justicia, que seguramente también lo comentarán en otro programa, pero esa es una muestra, digamos, de las tensiones a las que puede estar sometida la Junta, y yo creo que no sería una buena idea darle esto adicionalmente. Muy bien. Bueno, nos vamos despidiendo, Abel, con mucha información mañana nuevamente. Gracias a Úrsula Indacochea por haber estado con nosotros desde Washington. Vamos a llamarla nuevamente cuando se active el proceso de entrevistas para ver qué es lo que estamos escuchando y viendo, y sobre todo para exigir que sean públicas, con cobertura, que se permita al país escuchar a los candidatos para ver quiénes son y para ver a quiénes va a respaldar el Congreso de esos candidatos que se están presentando. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Rosa María. Y Abel. No me queda a mí. Gracias, Rosa María. Gracias, chao. Sí, sino despedirme agradeciendo mucho a Rosa María, una noticia. Perdón, Abel, te perdí. Sí. Una noticia acaba de salir de último minuto. El ministro Juan Carrasco está con la COVID-19 y ha sido internado en cama UCI. Una verdadera pena. Qué pena. Sí. Qué pena. Espero que todas sus vacunas completas lo protegen. También está con COVID la presidenta del Congreso. Hay varios ministros con COVID en este momento, lo que nos recuerda que tenemos que cuidarnos. O sea, por favor, no ha terminado la enfermedad. La enfermedad se está expandiendo a toda velocidad por todo el país. Ayer de nuevo ha habido una cifra de 100 muertos. 111 muertos. 111, o sea, superamos la barrera de los 100 muertos nuevamente. Lo que se les pide a todos es acelerar su vacunación. A todos los que no se han vacunado, por el amor de Dios, salven sus vidas, vayan a vacunarse. A los que les falta su tercera dosis, vayan a ponérsela, por favor. La enfermedad está en todas partes, pero realmente en todas partes, y no ha terminado. El hecho de que el ministro del Interior requiere una cama UCI nos recuerda
nos recuerda que la hospitalización todavía es una opción para gente incluso vacunada. Entonces, por favor, no dejen de vacunarse y no dejen de usar su mascarilla, de conversar con los demás, sí, pero con distancia social, ¿no es cierto? Al aire libre, utilizar los espacios del aire libre que nos da el verano, que son muy positivos. O sea, siempre estar mirando si estamos en una situación de peligro o no. Y en esa situación de peligro, escoger sabiamente dónde nos paramos, qué mascarilla usamos, con quién conversamos, mantener una actitud alerta frente a la enfermedad. Eso es muy importante y ayuda mucho. Hoy empieza la vacunación para niños. También, Hoy empieza la ¿perdón? vacunación para niños de 10 y 11 años. Hoy día empieza Sí. niños que tengan 10 y 11 años y niños con comorbilidades, con alguna enfermedad, Así hoy es. día deben llevarles. Además, recuerden ustedes que el Perú tiene, el Perú pasó la barrera de los 200.000 muertos. Todas las familias peruanas tienen a alguien que murió, todos tenemos un amigo, el papá de un amigo, la mamá de un amigo, nuestros familiares directos, nuestros amigos, hermanos. Hay que vacunarse ya, en memoria de ellos. Hay que vacunarse lo más pronto posible. Como dice el Papa, vacunarse es un acto de amor. Y sobre el tema de Repsol, Abel, para terminar, contarte que los trolls no han parado el fin de semana, pero creo que ya comenzaron a aburrirse, ¿ah? Y tengo que agradecer a Twitter, nunca había utilizado la opción de denuncia de cuentas y ha sido muy útil este fin de semana. Hay que agradecer que nunca la usaba porque pensaba que no servía, pero la verdad es que ha sido muy útil. No se pueden organizar campañas de difamación tan brutales como la que ciertos grupos de izquierda han organizado contra mí y contra otras personas en estos días. Caricaturas, pancartas, la utilización de mi fotografía, vinculando a mi esposo falsamente en conductas que jamás ni remotamente lo involucran. Es decir, de todo. Pero, la verdad siempre prevalece. Y la situación sigue siendo horrible, como es horrible en la selva peruana. Pero se puede limpiar, sí se puede limpiar. Y hay que hacerlo. Lo que no podemos es permitir que se ensucie todo y se deje tirado todo, como nos acaban de contar sucede, desde hace 7 años en Loreto, sin que nadie haga nada, ni siquiera la limpieza inicial. Terrible, terrible lo que nos han contado. Muy bien, nos tenemos que despedir y nos vemos vamos, Rosa María. El día de mañana. Así es, hasta mañana, que tengas un buen inicio de semana, igual que todos ustedes, nuestros queridos amables oyentes y televidentes. Chao, Rosa María, nos encontramos mañana. Chao. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.